muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están hoy? Bueno, ya iniciando la última parte de la jornada de Aprendo 2012. Y recuerden que al final vamos a entregar los CD con todas las presentaciones y también con documentos que enviaron con tiempo los expositores. Tanto los expositores de las conferencias magistrales como la de los talleres del día de ayer en la tarde. Bueno, ustedes saben que en el seminario Aprendo siempre tratamos de invitar a expositores internacionales para conocer qué está pasando, cuáles son las tendencias en educación que se van dando en el ámbito internacional. Pero también es importante conocer nuestra realidad, y ¿verdad? Porque estamos aquí para trabajar, para cambiar nuestro sistema educativo, para mejorar, siempre pensando en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y es por eso que en la mañana de hoy están conmigo presentes el viceministro de Educación, encargado de planificación, el ingeniero Víctor Sánchez, para que pida un aplauso. Y el ingeniero David Lapé, quien tendrá a su cargo la presentación en esta mañana. Él es director de Programación Financiera y Estudios Económicos desde el 2007 hasta ahora en el Ministerio de Educación. Él es ingeniero industrial y licenciado en Economía, ambas carreras cursadas en la Camaima, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con un máster en Políticas Públicas de la Cátedra de Políticas Públicas de Funglode con la Universidad Complutense de Madrid y también con un máster en Business Administration de Barna Business School. Y el título de su presentación, la temática central que él va a abordar, son los planes estratégicos y del Ministerio de Educación y el presupuesto del 2013. Así que con ustedes, David Lapé. Buenos días a todos. La metodología que seguiremos en las presentaciones, comenzaré primero con la parte de los planes estratégicos porque resume la problemática actual o la situación de arranque que tendremos con mira al 2013 y trata en términos llanos de los problemas que ya conocemos que adolece intrínsecamente el sistema educativo. La segunda parte será la exposición que me correspondía, que es sobre el anteproyecto de presupuesto 2013 y sus valoraciones en términos cualitativos y cuantitativos. Comenzaremos con una serie ya de informaciones que ya conocen. Sabemos que tenemos limitaciones a nivel de cobertura en inicial de 3 a 5 años. En el nivel básico tenemos un buen ratio de cobertura, pero todavía tenemos que avanzar y mejorar en temas de eficiencia, como veremos más adelante, y todavía hay espacio para crecer en términos de la cobertura del nivel medio. Como vemos, los indicadores de eficiencia, aunque viéndolo así, en términos de abandono y de repitencia, quizás no somos los peores de la región, pero sí se nota un problema latente, es decir, de 2 dígitos en términos de sobreedad, lo cual plantea un problema de acceso inicial en el sistema, que son cosas de las que tenemos que corregir desde ya. La promoción, increíblemente, es una de las más grandes de Latinoamérica, pero ya sabemos los problemas correlacionados que hay con eso. Tenemos buenos niveles de promoción, pero la correlación que debe haber entre estos y los resultados finales, es decir, de aprendizaje, dista mucho y es un problema que plantea el principal dilema que hoy adolece el sistema y es la raíz de todos los males.
El otro punto es, estamos centrándonos en lo que respecta a las líneas estratégicas del ministerio, en tomar no una gran cantidad de objetivos o metas, no tomar como diríamos, un rosario de decenas de metas clave, sino centrarnos en no más de 5 o 3 metas que resuman en esencia los problemas principales para poder arrancar un sistema de alta calidad en los próximos años. Por ejemplo, uno de estos problemas es el tema del cumplimiento de la jornada escolar. Este problema es la raíz del tema de los aprendizajes. Si no cumplo las horas que dicta el diseño curricular, por default el niño no aprendería lo que debe. Pero eso arrastra el tema también del personal docente. A pesar de los problemas de la carga excesiva de trabajo, quizás los niveles salariales que no son adecuados, también hay un problema nuclear. Y utilizo la palabra nuclear no solamente como sinónimo de central, sino también porque explota, que es el tema de la formación docente, que es un tema explosivo en el sentido de que es la semilla del mal. Es decir, todo arranca con la formación. Desde el principio de la humanidad, la educación, y hasta que termine, será la interacción entre dos personas transmitiéndose conocimiento. Es decir, esa es la base del negocio o del servicio educativo. Si una parte ya adolece de las capacidades o de las competencias necesarias para transmitir esos conocimientos a otros, ahí ya tenemos, como se diría en finanzas, un déficit primario. Es decir, ya arrancamos mal. Yo creo que Ortega le decía eso, una embriogenia defectuosa, es decir, nacimos mal. Si la formación está mal, ya todo está mal, porque esa es la base del servicio de educación. El otro problema, y es uno de los que más me preocupa, es el tema de la gestión. A pesar de los adelantos que luego veremos, que se han ido consiguiendo en materia de financiamiento, el tema de la gestión es central. Por lo siguiente, vamos a comenzar una etapa nueva en la educación dominicana en manejar presupuestos a la medida quizá del promedio regional. Pero si vemos a las naciones que ya pasaron por este estadio de la historia educativa, nos hemos dado cuenta que esos aumentos bruscos en los presupuestos, lamentablemente, y hay cerca de 40 años de investigación al respecto, no garantizaron en el corto plazo la asimilación o el fin último del servicio, que es el aprendizaje. Se consiguieron condiciones básicas operativas. Es decir, ¿qué son condiciones básicas operativas? El financiamiento me garantiza a mí, me puede garantizar a mí un maestro bien pago, una escuela limpia, tener los planteles que necesito, suministros, una escuela con recursos, pero no me garantiza según la experiencia los resultados educativos inmediatos, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si no miramos al pasado, como decía Santayana, vamos a cometer los mismos errores de siempre. Lo que estamos tratando de ver es cómo arrancar tomando en cuenta estos riesgos, tanto operativos como sistémicos. Hay algo bueno en este arranque que tenemos aquí en República Dominicana. El sistema y el país sabe lo que quiere a nivel de sus metas educativas. Así lo demuestran ya una serie de instrumentales que hay, que moldean estas metas, estos objetivos, estas políticas. República Dominicana cuenta con eso. Es decir, el marco conceptual de lo que queremos existe. Ahora, si la vida fuese así tan perfecta, llegamos al fin de golpe y porrazo. Pero lo que nos plantea esto, todos otros instrumentales, es un gran desafío en términos operativos y también de grandes sacrificios en términos de gestión humana.
Descartada ya la variable, y repito, la variable financiera, el gran desafío es en el tema de la gestión humana. Y la gestión humana sencillamente son los docentes, tanto el personal administrativo y personas de la sociedad civil y de organismos relacionados que se ven involucrados en el servicio de educación. Este instrumental, como decía, nos garantiza saber en términos operativos, en corto, mediano y largo plazo, qué queremos, cuáles son los riesgos asociados y cómo debe ser monitoreado y evaluado. Pero a pesar de que el concepto esté claro, no deja de ser un gran riesgo y un gran desafío en términos operativos. Ya después de aquí, el señor Herrera, que era que le tocaba esta parte, nos deja ver cómo, por ejemplo, el plan sectorial que todos conocemos, que es el Plan Decenal de Educación 2008-2018, otros instrumentales como la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual del Sector Público, cómo están alineados. Y esta alineación se ve en primera fase. Por lo tanto, los objetivos del sector también están alineados a las estrategias país. Es decir, una cosa no es lo que quiere el gobierno y otra cosa es lo que quiere la sectorial, sino que desde 2007, y pongo esa época, 2006, 2007 en adelante, la sectorial de educación ha ido interrelacionando todos estos planes, tanto en términos cualitativos, cuantitativos, planificación financiera, y ahora consumado con esta estrategia país de largo plazo, y los objetivos y los lineamientos están claros. Por lo tanto, dejamos claro que hay lo que siempre oigo en educación, estamos alineados, hay alineación. Teniendo en cuenta ya esta parte conceptual, pasaríamos a ver, o lo lógico sería, que el presupuesto 2013 resumiese en sus metas financieras estos lineamientos y también la mitigación de los problemas que aquí veíamos. No quisiera pasar, antes de pasar a la segunda parte, ver, y que esto sirva de introducción al tema del 2013, las líneas que estamos priorizando en términos de programas para el año 2013. Estas líneas, en lo personal, creo resumen el grueso o el porcentaje en términos mayoritarios de los problemas que necesita resolver el sistema dominicano en el mediano plazo. Al parecer, el tema de la precisión en educación no es un imperativo que Dios le dio a este servicio, y eso es lo bonito, porque te plantea una mejora continua y sacrificios en términos operativos e intelectuales. Por ejemplo, uno de los programas priorizados es el tema de la alfabetización. Sabemos que el analfabetismo es un lastre que, a pesar de un país de haber tenido en los últimos 30 o 40 años el crecimiento en términos económicos que hemos tenido, tener este punto que señalar no tiene justificación en términos ni financieros, ni económicos, ni políticos. Por lo tanto, es un punto que creo que es neural, que esté presente como problema a mitigar en el presupuesto 2013. Y de golpe, y me llenó de mucha satisfacción, el presidente en curso lo señaló como una meta prioritaria de su gestión. Creo que es sumamente loable esa parte. La segunda, y creo que esto hay que ponerle mucha atención, es el tema de la modernización y la reestructuración del ministerio. Hablábamos de experiencias pasadas de aumentos bruscos en los presupuestos de educación. La raíz de que esos presupuestos, esos aumentos en términos financieros, no produjeran o no crearan valor. Cuando hablamos de creación de valor en el sector de educación, sería, si en términos financieros, vamos a ponerte una empresa privada, sería que esa empresa no solamente le reditúe al banco
y le reditúe a la sociedad, sino también que le reditúe a los accionistas. En este caso, en este negocio que se llama educación, nuestros accionistas son la sociedad. Y nuestro principal producto es el niño que aprenda. Por tanto, la mala gestión degeneraría que todo este financiamiento destruyese valor. Es decir, no sea redituable, no exista retorno social. Por tanto, el tema de la gestión es neural para que esta confianza y además este desafío en términos financieros que nos está poniendo la sociedad en manos, se cree realmente los beneficios que la sociedad espera. Y sencillamente los beneficios se engloban al tema de los aprendizajes, no es otra cosa. El tercer punto, que también tiene que ver como un complemento para el tema de la calidad y del cumplimiento del horario escolar, es la adopción de esta modalidad de jornada extendida, que creo que también es una aspiración que viene desde la redacción del último plan decenal, y también debe ser la tendencia en términos de gestión escolar al cual debe tender el sistema en el mediano y largo plazo. Hacia allá debemos de ir. Es decir, ya el tema de tener 2 tandas, 3 tandas por escuela, ya tenemos 37 años que nos demuestran los resultados y no son los mejores. Por lo tanto, lo que se planea es hacer un rompimiento con eso. Esto tiene un gran costo financiero y también un gran costo de gestión. El desarrollo de la carrera docente y de la formación, que para mí es el problema más grave que tiene el sistema. Si vemos toda la tabla y los programas priorizados, ese no será el problema más caro de todos, pero es el problema. Es la esencia de si adelantamos o no adelantamos. El cumplimiento del horario escolar, que tiene que ver con un problema, ya se ha hablado, primero, de disciplina del sistema y segundo, por tema de insuficiencia de espacio físico para cumplir el diseño curricular, es también un problema de grandes implicaciones financieras. Pero si el dinero existe o si el dinero está disponible, ese problema creo que en los próximos 4 años saldremos adelante. Hay un tema innovador aquí que también aparece en el diseño del último plan decenal, que es el tema de primera infancia. Por ley siempre el sector público se ubicó como prioritario de inicio los 5 años. Ya una serie nueva, por ejemplo, ya la nueva constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, manda a que se inicie desde antes esta educación, y esto es parte de una estrategia que tendrá implicaciones públicas y privadas para atacar este problema. El otro, el tema de la cobertura en el nivel medio y la ampliación también del nivel técnico profesional, porque en términos reales, en una economía que tiende a valorar el tema de qué tanto sabe una persona, la educación media y la educación técnico-profesional con miras al trabajo es esencial. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, por ejemplo, en básica, han reducido las horas de clase en los niños de básica para reforzar más el tema familiar, pero han aumentado las horas en media y han creado una correlación mucho más estrecha durante todo el ciclo de media entre empresa y estudiante y escuela. Por lo tanto, el tema de la educación media y técnico profesional es básico con mira a la creación de valor a nivel país en los próximos años, y por eso se prioriza aquí. El otro tema curricular, que no todos sabemos que es neural, tanto como el de la formación. No es mi especialidad, pero sé la gran importancia que tiene la misma. Es esencial, igual que el de la formación, y son problemas no tanto monetarios, sino de mucha intelección, de mucha cabeza, y creo que es otro gran desafío en los próximos 4 años.
el mejoramiento también de la educación básica, principalmente mejorar quizás ciertos índices de eficiencia y consolidar ya el tema de la cobertura y también de la aglomeración en este nivel. Y por último, los programas de apoyo a la vulnerabilidad que ya el sistema educativo dominicano lo viene corriendo desde hace mucho tiempo, pero ahora mejor consolidado, mejor enfocado y como es la base de, si se puede decir entre comillas, de este discurso, crear valor en el sistema educativo. Ya para pasar a la parte aburrida, que es la parte del dinero, vamos a comenzar desde aquí. Para comenzar con la parte aburrida, resumimos más o menos lo que habíamos hablado, el tema de la modernización institucional, porque sin gestión no vamos a tener buenos resultados a pesar de las grandes cantidades de dinero, el desarrollo de la carrera docente, la escuela de jornada extendida, que es el esquema de gestión a la que debe de tender la producción de niños más inteligentes, porque el producto se da en la escuela. Lo que estamos planteando es que ese producto tenga un nuevo esquema, que es el tema de la jornada extendida, que garantiza el cumplimiento de ese diseño curricular de que tanto hablamos, la eliminación del analfabetismo, también porque su fin es un tema de equidad y es un fin país y noble. Y por último, el tema de la construcción, que es otro gran desafío que tenemos en este proyecto de presupuesto 2013. Como pueden ver, la inversión en educación, tomando como porcentaje del PIB, viene incrementándose, no solamente del 2004. Si tomamos la serie más hacia atrás, realmente el incremento viene dándose desde finales del primer plan decenal, específicamente en 1995-96, y llegó a casi 2.9 antes de la crisis bancaria, y luego de este descalce cayó a estos niveles y se fue incrementando. Nótese que del 2010 para acá, fruto de muchos movimientos, de movimientos sociales a favor del aumento de la inversión en educación, vemos cómo esta pendiente se enraizó aún más. Quizás ahí no lo vemos, pero cuando lo vemos en términos absolutos, nos damos cuenta de cómo de 2010 para acá el presupuesto de educación fue subiendo en un promedio de entre 18 y 30% de un año para otro. Si lo vemos en términos absolutos de un año, vemos, mire, cómo en 2010 se aumentó 4.000 millones, 8.000, 12.000, y la diferencia de 12 a 41 es bastante grande. Es decir, ya ahí estamos cumpliendo con la ley de educación. Vemos que esa barra plantea, y vuelvo y lo repito porque es la idea que quiero que se quede, el gran desafío operativo y de gestión que esto involucra. Aquí vemos cómo cambia el presupuesto de un año para otro. Es decir, seguimos viendo el 2010. Si acumulamos de 2010 a 2012, ya el presupuesto de educación había subido en términos acumulativos en casi un 70%, y ahora estamos diciendo que de un año para otro lo vamos a subir un 70% más. Es decir, del 2010 al 2013, el presupuesto de educación en términos absolutos ha subido casi un 150%. Le pongo un ejemplo en la empresa privada. Los incrementos presupuestarios involucran grandes riesgos operativos. Porque lamentablemente el invertir con resultados, porque yo puedo invertir para destruir, eso estamos claros, pero el invertir para crear resultados reales, no solamente basta la alineación en términos estratégicos, sino que como las instituciones descansan en seres humanos, todavía no tenemos el privilegio de poner robots en ellas,
que sean programables, como descansan en seres humanos netamente falibles, esos desafíos se enraizan más a medida que esos cúmulos monetarios aumentan. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, invertir con resultados reales implica un tema de aprendizaje. Y ese es el desafío que tenemos que comienza ahora, el aprendizaje de invertir con resultados reales. Ahora, si vemos aquí otro desafío, y este desafío es más gubernamental, es que vemos cómo va a crecer el presupuesto en términos del gasto público. El promedio de los otros, del 2004 al 2010 o 2011, el gasto público no superaba el 9.5%, o entre 8.5 y 9.5%. Ahora estamos diciendo que la inversión en educación será 20% del gasto público. El gasto público incluye la deuda externa, interna del país. Si nosotros lo evaluamos en algo que se llama el gasto primario, que es el gasto solamente de todos los ministerios, sacando el tema de la deuda pública, ese promedio subiría entre un 28 y un 29%. Eso es lo que quiere decir que de cada peso que se recaude, 29 centavos van para educación. Eso es un desafío también en términos de finanzas públicas, porque amerita, y ya las medidas ya se están viendo, amerita un cambio radical de la forma en que el Estado invierte. Exige una gran disciplina de cómo el Estado gasta su dinero y también cómo lo financia. Y ahí viene el tema el tema fiscal, pero también está el tema del gasto al interior del gobierno. Es decir, va a haber o tiene que haber un gran sacrificio de parte y parte, y eso es la realidad, al menos que en Asua aparezca petróleo. Aquí vemos cómo en términos del PIB ya más o menos vimos los promedios, ahora vamos al tema del 4%. Esta parte es importante. Hablábamos que los presupuestos de educación, aunque en aquella línea, en las líneas anteriores, se ve más suavizada y no se ven los aumentos tan bruscos, pero cuando lo vemos en función del gasto por estudiante, se vienen haciendo aumentos significativos, y ahí lo podemos ver. Es decir, en el 2000 un estudiante valía 4.000 pesos dominicanos corrientes de aquella época, y en este año nos salen 29.000 pesos. Estamos hablando que ya para el presupuesto con el 4% un estudiante estaría valiendo casi 50.000 pesos, es decir, 49.925 pesos. Es decir, se han hecho aumentos significativos, y ahí vuelvo con el tema de los resultados finales y de la gestión. A pesar de estos aumentos, quizás si la sociedad no evalúa dirá, se han ido aumentando la inversión por estudiante, pero ¿y los resultados? Y yo creo que por ahí es que debemos de enfocarnos. Aquí hay una demostración sencilla. El financiamiento no es el hilo conductor del servicio de educación. No debe de serlo, porque es una falacia. No debe de serlo. Es importante porque la educación es cara, sumamente cara. Solamente más cara que la educación es la guerra. Pero es cara, pero el tema es que la guerra con mucho dinero se gana, pero no pasa en educación. La educación con mucho dinero no necesariamente se gana. Yo siempre pongo el caso de Honduras. Honduras aumentó su presupuesto de 1.5 o 1.75 del PIB, lo subió a 7. Tiene uno de los profesores mejor pagos de Latinoamérica, pero tiene índice de eficiencia quizá peor que nosotros, tiene cobertura menor que nosotros. Por lo tanto, hay un hecho palmario, fue por un aumento brusco, y lamentablemente viene el tema del aprendizaje, de cómo aprender a gastar. Hay forma de gastarlo, pero destruyendo valor, y eso es una de las experiencias. El caso contrario sería Costa Rica. Costa Rica duró 40 años para llegar al 4% del PIB, pero ya sabemos lo que pasa con Costa Rica. Pero Costa Rica agotó todo un proceso histórico y también de gestión para aprender a crear valor en el sistema educativo.
y lamentablemente es así. Esto es lo mismo, pero a término constante, es decir, alguien me podía haber dicho, no, pero eso es a término corriente, a término constante aquí descontándole la inflación y el impacto y los impactos macroeconómicos, y nos damos cuenta que la tendencia a incrementar también sigue. Es decir, en términos reales, descontando inflación, y si se lleva también esto a dólares, también la inversión ha ido incrementando, pero no así el tema de los aprendizajes. Aquí también lo tenemos, la inversión, aquello era el gasto. El gasto incluye, por ejemplo, el sueldo mínimo, que yo no sé cómo demostrarle en términos científicos cómo el sueldo mío influye en los aprendizajes del niño de Capotillo, pero aquí es la inversión, es lo que llega realmente al niño. Es decir, es o lo que llamaríamos inversión directa, descontado el costo de la burocracia o de los administrativos que quizás tengan una influencia transversal, pero yo no tengo tanta cabeza para demostrar eso, todavía no me han dado el tiempo libre para ponerlo a demostrarlo. Pero esto sí es lo que llega al niño y, como vemos, es considerable. Es más, hay algo que en estadísticas educativas se llama el gasto no distribuido. Del 2008 para acá, en 2008 el gasto no distribuido, que era el gasto que se llevaba la burocracia, pesaba cerca de un 9% del presupuesto de educación. Ya en 2008 ya la reducción iba por un 3%. La idea es que esto se normalice cerca de un 2.5% y yo creo que ya esa meta se ha ido consiguiendo. Aquí vemos las premisas principales del presupuesto. La primera es que invertir el 4% en educación, aumentar dicha inversión en términos reales, ya se puede decir que se consiguió. El tema, vuelvo y recalco, de la reforma institucional, que así como se siguió con ahínco y se consiguió el tema de llegar al 4%, también debe haber la misma fiereza en exigir esa reforma institucional en el sector educación, porque es tan esencial como ya la meta de conseguir el 4. El 4 ahora mismo es una gran victoria cívico y política, pero queda por demostrar que también debemos hacerla una gran victoria operativa y en términos reales para el fin del servicio educativo. Lo otro es el tema de la desconcentración de recursos, y quiero hacer un paréntesis aquí. Ya este año se están descentralizando recursos, cerca de 1.300 millones de pesos. Todos sabemos y lo saben más que yo, los que tienen más tiempo en el sistema, lo centralizado que en términos reales es el sistema educativo dominicano. Ya se comenzaron a desconcentrar recursos. Hoy en día se desconcentra a una razón de 550 pesos por niño. Estamos hablando que para el año que viene serían cerca de 2.500 pesos por niño. Es decir, es pasar a casi 5.000 millones de pesos. Esto es, yo creo, creo que es esencial, es una gran victoria del sistema a pesar de las críticas que puedan tener. Y sencillamente, es decir, ¿quién nos dijo a nosotros que un proceso, y así lo está documentado en otros procesos de desconcentración, son fáciles? Es decir, a nosotros no se nos pagan para que las cosas sean fáciles o se hagan perfectamente, sino para afrontar desafíos y resolver problemas. Por lo tanto, fruto del ensayo y del error del proceso de este año, que en lo personal lo considero sumamente exitoso, se va a dar este brinco a este nivel. Y creo que es una de las líneas de política que deben de sostenerse. ¿Por qué? Porque hablando de lo complicado que es el tema de educación, la escuela tiene que tener su propia vida en términos económicos. Es decir, la escuela es una unidad productiva que necesita de recursos. Yo en lo personal no sé cómo sobrevivieron tantos años sin nada. Es decir, eso demuestra un nivel de creatividad, de voluntad y de, si se puede decir, que de vocación increíble. No sé cómo soportaron. Creo que es una política que no debe de dejarse caer y debe fortalecerse. El otro punto es el privilegiar el gasto pedagógico. Para para que veamos el tamaño del desafío que tienen las áreas pedagógicas para el 2013.
Si nosotros agarramos ese presupuesto, que es cerca de 99.500 millones de pesos, y le descontamos los sueldos, le descontamos las contribuciones a la seguridad social, los programas de vulnerabilidad, eso incluye el grueso, el desayuno escolar, mochilas, uniformes, descontamos los 31.000 o 33.000 millones de construcción, descontamos también el tema de las pensiones y del gasto de algunos institutos descentralizados. Para pedagogía neta estaría creando cerca de entre un 10 y un 12%. Este año son 2.5%. En años anteriores ese volumen no llegaba ni a un 1%, el tema de pedagogía neta. Ahora estamos hablando de entre 10 y 12.000 millones de pesos solamente para pedagogía. Ese es el volumen de dinero que hoy se invierte en infraestructura con todas las fuentes de financiamiento, incluyendo los préstamos. Por lo tanto, en lo que refiere a la formación, en lo que refiere a desarrollo, por ejemplo, de las TICs, a desarrollo curricular, a el tema de seguimiento de los aprendizajes, acompañamiento en aula, el desafío es inmenso y ese es el dinero. Ahí nos damos cuenta que el 10% de la inversión es el 10% que crea el valor real en todo el servicio. Los otros son solamente labores de índole financiera. El sueldo es vegetativo, la construcción se puede hacer si hay dinero, etcétera. Son valores asociados, pero en la pedagogía neta es lo que me garantiza la justificación de esta inversión que está haciendo la sociedad, porque al final del camino es el aprendizaje, no la distribución, no solamente pagar sueldos, no solamente comprar desayunos o construir aulas, es el aprendizaje. Todo aquello son productos para completar ese fin. Es así sencillamente. Seguimos con el tema de la jornada extendida. Si volvemos y recalcamos la carrera docente, ya de aquí en adelante, que esta presentación se quedan ustedes con ella, el escenario macroeconómico en que esto se basa, no es fácil. La distribución ya económica de dicho presupuesto, como pueden ver, un 35% va a ser inversión de capital, es decir, nos llevamos a la ley por 15% por encima, pero hay un gran desafío con las 10.000 aulas y por eso el volumen de la participación del gasto de capital. Y aquí para que se vea un poquito más clarito, sí, una distribución 65-35 es diferente a lo que plantea la ley de 80-20, pero esto en función de las necesidades estratégicas. Esto fue modelado en términos de las necesidades estratégicas. No quiero decir que la ley no. Y ya aquí vemos cómo la distribución en función de las políticas educativas. Como digo, ustedes se van a quedar con esta presentación. Aquí está la parte de los programas, los niveles de participación de este presupuesto en los programas. Aquí hay una distribución en función de los énfasis de la gestión, es decir, el fortalecimiento institucional, calidad de los servicios educativos y el diálogo social. Como verán, el casi 90% del presupuesto se ve en parte en la calidad de los servicios educativos, que es el fin de toda esta inversión. Y ya aquí hay una serie de informaciones de productos que cuando usted tenga la información a mano ya lo podrán ver. Y yo, para terminar, solamente quiero decir, a pesar de esta gran victoria, del tema del 4%, este paso también genera una serie de escepticismo en muchas personas que te dicen, ¿y cómo lo gastan? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Como repito, a las personas que están involucradas en el tema de la responsabilidad de llevar esto a cabo, creo que este debe ser el desafío en términos profesionales y humanos más grande que van a tener en su vida. Por lo tanto, llenarse de desesperanza o llenarse de escepticismo es normal, es de humano. Ahora, me acuerdo, yo creo que era Albert Camus que decía que la verdadera desesperanza no surge fruto de una lucha desigual o cuando tú tienes un enemigo sumamente poderoso, sino
cuando no hay razones para seguir luchando. Si los niños, la infancia, el tema de los aprendizajes, que lamentablemente es la única variable económica real que existe, mientras más inteligente es un pueblo, más rico es. Lo otro es plume burro, como dicen. Nosotros elegimos tener esperanza de que esto va a llegar a buen puerto y que se va a lograr. Pero es un gran desafío y hay que asumirlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, David, por esa clara presentación. Bueno, pues tenemos un chance de hacer preguntas. Buenos días, mi nombre es Héctor Brito de la Regional 17 de Monteplata. Desde ayer, bueno, desde el primer día que hemos estado viniendo aquí y lo que se concluye con algo de bastante esperanza, yo tengo una pregunta que ayer la iba a hacer al exponente de Chile, pero qué bueno que la dejé para hoy. Se habla del 4% y una serie de prioridades. Ayer hablábamos de que tantas cosas caducan y que todo eso. Yo no he escuchado, y yo quisiera saber si en el 4% toca un porcentaje un poquitito. ¿Qué porcentaje toca a ayudarnos a ser felices? Claro, pero ayer le estuve escuchando la exposición de los depositores de China y Chile puse. Realmente me llamó la atención, según el presupuesto planteado hoy, nos dice que cada niño es financiado en las aulas 500 pesos. Pero yo me pregunté, ayer se hablaba de 30 niños en las aulas, nosotros tenemos 50. Entonces, la pregunta mía es, en el programa social de los niños que apenas viven con abuelos o con solamente sus madres, que tienen que salir a la calle para poder sustentar a esos niños y que prácticamente son abandonados durante más de 12 horas por sus padres. ¿Cuál programa está implementado para esos niños? Gracias. Buenos días, Leida Cuevas del Centro Educativo Amparo Divino. Yo tengo una inquietud que siempre expreso en estos escenarios, y es cuando usted planteaba al principio las debilidades del sistema, donde hablaba de las promociones y los resultados inadecuados. Y quisiera que lleven esto a las altas instancias. ¿Cuándo van a eliminar la promoción automática en primero y segundo grados? ¿Qué es lo que está ocasionando esos resultados inadecuados? Tenemos bachilleres que llegan analfabetas a las aulas, a los grados superiores. Sí, buenos días. María Dominga Comas, del 1502. Parece que estamos felices, ¿verdad que sí? Por lo menos de estar aquí estamos felices. Yo creo que dos elementos fundamentales en la inversión, a mí me gustaría cambiar la palabra gasto por inversión. Dos elementos fundamentales es la participación y contextualización. Y creo que eso respondería a lo que decía la profesora allí, porque no es lo mismo un niño de la Yaya de Asua o de qué sé yo de Samaná que un niño de la ciudad. O sea, las condiciones familiares no son las mismas. Entonces, si se toma en cuenta no la participación individual por persona, sino las estructuras que ya están formadas, llámese participación comunitaria, llámese, bueno, de ahí vamos. Si hablamos de participación comunitaria, hablamos de descentralización, el contador que ya va a estar en los centros educativos, y hay una participación real de todos estos sistemas de gestión que tenemos, que van a bajar
a lo que son las juntas de centros, juntas de planteles, equipos de gestión de los centros. Si hay una real capacitación de todos estos organismos y una real participación de todos estos estamentos y vamos a la participación comunitaria, yo creo que no vamos a gastar, sino que vamos a invertir. No es lo mismo, posiblemente hay una persona que con 1 millón hace lo mismo que posiblemente una persona con 300,000 pesos. Depende del contexto y la realidad de donde se parta y donde se está. Y claro está, la gestión, pero contexto y participación son dos claves. A mí siempre me ha preocupado eso de inversión y resultados. Y eso es un gran desafío que tiene la sociedad, sobre todo los directores, maestros y padres, con relación al aprendizaje. Entonces, a mí me gustaría saber si dentro de ese plan estratégico de la inversión que está siendo aumentada, se está tomando en cuenta a nivel de estrategia, ¿cómo sería ese aprendizaje o nos lo van a dejar a nosotros los directores y profesores? Muy buenos días a todos y a todas. David me está pidiendo que lo acompañe en este proceso para responder preguntas, ¿no? Con el tema, bueno, voy a iniciar la pregunta sobre qué tan felices estamos siendo. Vamos a esperar que los compañeros del Ministerio de Felicidad se acerquen, pero me voy a saltar esa pregunta. Con relación a... Señores, nosotros vinimos con un tema, que fue los planes, programas y proyectos y el presupuesto correspondiente al año 2013. La profesora que hacía referencia a secciones de más de 50 estudiantes, es una situación difícil. Actualmente el promedio de secciones ronda los 24 estudiantes, pero como todos los promedios, perdón señores, permítanme. Señores, nosotros tenemos secciones promedio de 24 estudiantes a nivel nacional. Todos los promedios tienen variaciones. Hay escuelas donde hay 50 estudiantes, hay escuelas donde posiblemente es más, y hay otras donde hay 3 estudiantes por sección y 2 estudiantes. Los promedios esconden muchas cosas, Sin embargo, y eso se vuelve un poco más complejo también cuando hay una sobreutilización de los espacios disponibles. Por eso ustedes ven que actualmente estamos utilizando en 2 y 3 tandas muchas de las aulas que existen en nuestro sistema educativo. A eso se refería David cuando decía que tenemos que ir avanzando en solucionar una serie de condiciones básicas que históricamente venimos arrastrando. En el presupuesto que David le presentaba para el año 2013, existe una partida de unos 34,000 millones de pesos para el tema de infraestructura escolar. La idea es que en el año 2013 se adicionen a nuestro sistema educativo, no reemplazos, no rehabilitaciones, se adicionen a nuestro sistema educativo 10,000 aulas. En el 2014 deben adicionarse unas 8,000 aulas. Si ustedes, el último año que ustedes vieron una cantidad de inauguraciones de escuelas en el país, se adicionaron 2,000 aulas. Adicionar 10,000 va a ser una meta descomunal, Y la idea es que esas escuelas se ubiquen en los lugares donde existe mayor densidad poblacional. Eso busca disminuir
en esas zonas donde las secciones se vienen creciendo. La profesora que es de Guachupita, sí, conozco la realidad ya, pero hay una situación que no hay espacio donde hacer las escuelas. Estuvimos visitando la zona. Entonces, el Estado busca emplearse a fondo para identificar los solares, y ya están identificados para ubicar estas escuelas, estas 10.000 aulas, en la zona donde realmente se requieren. O sea que yo entiendo que esas situaciones donde hay esos desequilibrios de 50 estudiantes por aula, eso debe ir empezando a corregirse, y esperamos que al final de los 4 años, después de haber adicionado 28.000 aulas al sistema educativo, eso quede solucionado. Con relación a la preocupación de los niños que se quedan 12 horas en el hogar, bueno, unas 4 horas en la escuela, que es como lo que dura la jornada actualmente. Por eso se promueve gradualmente la implementación de una jornada de 8 horas, o lo que se denomina la jornada extendida. La idea es, el objetivo de esta jornada extendida es reducir los déficits sociales, culturales y económicos que traen los niños desde sus hogares. Tratar de tenerlo en la escuela el tiempo para que, en adición a agotar la jornada establecida por el currículum actualmente, que exista el tiempo para que los profesores puedan acompañarlo con tarea, aquellos niños que se quedan rezagados, para implementar actividades co-curriculares, pero fundamentalmente aquellos niños que van quedándose rezagados.